La policía aparece como la primera línea en relación a esto, en función de que existe un amplísimo una amplísima y generalizada opinión en distintas clases, en distintos sectores sociales y en distintos puntos del país, ¿no es cierto?, en distintas regiones, de que la policía no solamente es ineficaz en relación a la persecución del delito, sino que muchas veces lo comete. Entonces, esto no es simplemente un problema de decir, bueno, cuántos policías hay que cometen delito, cuántos no, hay algunos cálculos que se han hecho, en fin, hay trabajos muy todavía muy pobres, ¿no es cierto? Porque es muy difícil manejar este tipo de datos, ¿no es cierto? De llegar a cifras precisas. Pero el problema más que nada es cualitativo, en la medida en que el Estado, que aparece y por definición, ¿no es cierto?, debe ser el protector, ¿no es cierto?, del conjunto de la sociedad, cuando es el Estado, ¿no?, el que aparece, ¿no es cierto?, haciendo delito, produciendo delito, bueno, y violencia, sí, y violencia, es gravísimo para el conjunto de la sociedad. Entonces, ahí se produce la diferencia para mí, y lo tratamos de discutir bastante con todo el equipo, con Daniel Míguez, la cuestión entre percepción de inseguridad, ¿no es cierto?, y seguridad. O sea, porque si uno ve, por ejemplo, las estadísticas que tenemos nosotros en relación a Brasil, ¿no es cierto? Decimos que, bueno, nosotros estamos fantásticos comparados con, qué sé yo, con San Pablo, con Río de Janeiro, qué sé yo, y con muchas otras ciudades latinoamericanas. Con Bogotá e inclusive, yo te diría, con Santiago de Chile. Por ejemplo, Buenos Aires es una ciudad más segura que Santiago de Chile. Santiago de Chile, vos a las 8:30, 9 de la noche, si no andás por las 4 o 5 calles más importantes de Santiago de Chile, no podés, porque te pueden asaltar. En Buenos Aires, bueno, uno puede andar por un montón de ciudades. Una de las razones de esta diferencia con Santiago es que hay muchísimo más policías acá en Buenos Aires, en la calle, ¿no es cierto?, la presencia policial, que en Santiago de Chile. Pero, por ejemplo, siguiendo con la comparación con Santiago, la policía, ¿no?, que ya le llaman los pacos, tienen un altísimo nivel de credibilidad. La gente, cualquier cosa que pasa, ¿no es cierto?, va y denuncia al Paco, y el Paco va a ser una persona que va a responder, va a tomar la denuncia y de la denuncia va a resultar una investigación. Acá en la Argentina, bueno, el nivel de denuncia es bajísimo. Cuando uno le pregunta a la gente cuántos delitos, o sea, si en el último año o en los últimos años fue objeto de delito, se va a encontrar que muchos le van a decir que sí, y le pregunta, bueno, ¿y qué hizo la denuncia? No, no hice la denuncia. Entonces, ese tipo de diferencias es generada por y el aumento, ¿no es cierto?, en términos de percepción de seguridad, de inseguridad, ¿no es cierto?, está generada por la falta de confianza en la institución madre, madre en el sentido de que madre de la seguridad, que debería ser la policía. Y esto es producto de la cantidad de delitos que salen, que hace la policía, en donde la gente muchas veces, en los trabajos cualitativos que hemos hecho, ¿no es cierto?, va a decir, bueno, no es que la policía es corrupta, que la policía, qué sé yo, se pide cuando va a la roticería un poco de una Coca-Cola, una pizza, etcétera, sino que además está prohijando delito, está manejando, ¿no es cierto?, administrando en su territorio, el territorio, por ejemplo, de una comisaría, está administrando los delitos que se cometen en esa zona. Yo diría que hay que hacer una reflexión un poco más general, inclusive sobre la violencia, en el sentido de que siempre cuando hablamos de violencia, es una mala palabra, digamos, la estamos caracterizando como una cosa negativa, como algo, antes de empezar a nombrar, ¿no es cierto?, hechos de violencia, la palabra misma violencia, ¿no es cierto?, ya nos lleva a una cuestión dentro de Occidente, ¿no es cierto?, dentro de nuestras sociedades, a algo negativo. O proponer una solución, ¿no es cierto?, de tipo violenta. Esto lo arreglamos, no se propondría eso. Sin embargo, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, como antropólogos, pero aparte estudiando la misma cultura occidental, no necesitamos salirnos de Occidente para verlo, que hay montones de formas violentas en términos, por ejemplo, de rituales religiosos.
y que son rituales que son integradores, que son rituales fundamentales constitutivos de identidades, ¿no es cierto?, de identidades, de hermandades, ¿no es cierto?, o de vinculaciones con, bueno, el martirio, ¿no es cierto?, el martirio como una cosa muy fuertemente, el laceramiento, ¿no es cierto?, en determinadas comunidades religiosas católicas, es muy importante y está visto como algo muy positivo, ¿no? La expiación de las culpas de forma violenta, por ejemplo, en algunos rituales colectivos en donde también católicos medievales, pero que se trasladaron, por ejemplo, en Andes hasta hace el año pasado, digamos, si uno los busca lo puede encontrar hoy, en donde, por ejemplo, una comunidad masculina, ¿no es cierto?, se reúne en una iglesia y va denunciando públicamente, ¿no es cierto?, los pecados que cometió durante todo el último año, y después, entre todos, ¿no es cierto?, se empiezan a azotar, claro, a lacerarse, ¿no es cierto?, con látigos. Son rituales muy violentos, la gente, los que salen de ahí salen todos sangrando, salen todos, pero se ha fortalecido la comunidad. La comunidad sale perfecta, va perfecta, quiero decir, sale bien, sale integrada, salen contentos. Por eso es interesante ver cuando la violencia rompe relaciones sociales, cuando es disruptiva de relaciones sociales, y a veces la violencia no, la violencia construye relaciones sociales. Yo diría que ha habido, después de la democracia, después del 83, ¿no es cierto?, momentos de mucha violencia y momentos de menores violencias, ¿no es cierto? Y ahora esto es una percepción mía, yo tendría que esto, como antropólogo, digamos, chequearlo con otras cuestiones, en fin. Creo que el 2001 fue una catástrofe, el 2001 fue una catástrofe, y que esa catástrofe se sumó a la catástrofe que fue la dictadura. Pero la catástrofe de la dictadura no es posible explicarla, sino también a partir de las raíces que están en los 70, en los 60, o sea, que venimos arrastrando una serie de catástrofes que han ido cambiando el horizonte histórico, las maneras de ver la violencia, las maneras de ver la democracia, de valorar la democracia también, las maneras de cualificar lo que, por ejemplo, fueron formas de resistencia, ¿no es cierto?, en los 70, en los 80, etcétera, que algunas fueron muy violentas, ¿no es cierto?, como por ejemplo la lucha armada, explícitamente en los 70, y que, bueno, fueron valoradas de distinta manera también de acuerdo a las coyunturas. Ahora, hay un hecho muy significativo que se produce durante la dictadura, porque la dictadura en general lo que se ve es la represión, la desaparición de gente, etcétera, ¿no es cierto?, todo lo que fue el terrorismo de Estado, pero que ese terrorismo de Estado se lo vincula siempre al aspecto más de tipo político, ¿no es cierto?, a la persecución de gente que estaba o en contra, o gente o gente inocentes, digamos, que tenían un pensamiento diferente, opositores políticos, ¿no? Pero en realidad también tuvo toda una parte delictiva, más allá de la cuestión de los derechos humanos, ¿no es cierto?, de la violencia en relación a la infringir, ¿no es cierto?, una serie de derechos, sino que hubo una parte de robo, ¿no? De gente que se quedó con propiedades, que mataron gente que no tenía absolutamente nada que ver, ni siquiera eran opositores, y que se quedaron con viviendas, con terrenos, con estancias, con campos, matando vida. Y esto se instituyó como una práctica dentro del Estado con una fuerte característica de impunidad. Esto es absorbido, esto es percibido no solamente por el conjunto de la sociedad como terror en aquellos momentos, sino que también es muy interesante la perspectiva, cómo lo cuentan las mismas bandas de delincuentes, de ladrones, ¿no es cierto?, que en aquel momento son perseguidos también por ese tipo de Estado. Entonces ellos mismos, ¿no es cierto?, decían, no nos dan espacio, ¿no es cierto?, no había espacio, digamos, para el robo, porque el mismo Estado, ¿no es cierto?, a partir de sus organismos de seguridad, era en los que estaban produciendo, digamos, todo tipo de delitos. O sea que habían monopolizado, que eso también lo trabajamos de esa manera, en el sentido, bueno, weberiano, habían monopolizado la violencia física, ¿no?, legítima, pero también la ilegítima. Estaban monopolizando todo lo que era delito. No solamente el orden instituido y aparte violento, ¿no es cierto?, porque era terrorismo, porque era una dictadura, sino que además absorbían todo lo que era delictivo, ¿no es cierto? Estaba el monopolio de lo delictivo.
legitimado, no legitimado, porque no era una democracia. Sin embargo, hubo momentos al principio que hubo gran parte de la sociedad apoya, ¿no es cierto?, el golpe de Estado del 76, pero de todas maneras esa legitimación inicial se pierde rápidamente, se pierde a los pocos meses, y va quedando el accionar, ¿no es cierto?, delictivo de las instituciones que nosotros observamos, ¿no?, que tienen que han tenido secuelas, digamos. Que la democracia no pudo desarticular, no pudo desarmar, ¿no es cierto?, mecanismos que, bueno, se han ido por momentos, digamos, coyunturalmente han crecido en términos represivos y legalmente, represivos y legales, y por otros momentos han disminuido, ¿no? Yo diría que este es un momento de disminución, ¿no? Es un momento de disminución, un momento importante de disminución de todo lo que es la ilegalidad. Los contextos de inseguridad son muy fuertes, influyen muy fuertemente en la inseguridad. Por ejemplo, cambios de barrios, ¿no es cierto? Transformaciones de barrios que han tenido un perfil no solamente social, sino cultural, que de repente un gobierno municipal los transforma, ¿no es cierto? Empiezan a sacar, por ejemplo, casas tomadas, ese tipo de cosas, se echa a todos, se va transformando, ¿no es cierto?, todo ese fenómeno, y los que quedan, que han estado acostumbrados a la seguridad, por más que era inseguro, ¿no es cierto?, pero tienen una seguridad desde una perspectiva subjetiva de cómo se vivía antes, pasan a sentir una inseguridad bastante generalizada. Se estudió bastante en Nueva York. Hay varios trabajos de antropólogos y sociólogos que lo han trabajado mucho con todo lo que fue los cambios que produce Giuliani, ¿no es cierto?, y toda la teoría de la ventana rota en Estados Unidos. La teoría de la ventana rota es la teoría que explica la violencia desde la perspectiva de que las cosas más elementales, más mínimas, ¿no es cierto?, son lo que producen. Entonces, por ejemplo, chicos tomando cerveza en una esquina son proclives o están alentando de repente formas de delito, y eso es lo que hay que atacar, ¿no es cierto? Los chicos que juegan a la pelota y que transgreden, por ejemplo, que no pueden jugar en la calle, entonces, o en la vereda, o le pegan a una señora un pelota, o rompen un vidrio, ¿no es cierto?, con la pelota. Entonces eso es lo que hay que atacar. Ese es el hecho de la violencia, que es lo que dice, bueno, la teoría de Giuliani, el teniente Brayton, etc. Y aparte ataca esas formas, digamos, de sociabilidad un poco transgresoras que pueden tener los jóvenes, y que los culpa, digamos, como eso es el huevo de la serpiente, ¿no es cierto?, en relación a lo que va a ser el delito. Eso fue la teoría de la ventana rota. Que hay que, digamos, de alguna manera desprejuiciarse en relación al tema de la violencia, hay que hacer como un paréntesis con todos los prejuicios que nosotros tenemos en relación al término, y poder reflexionarlo entonces abiertamente, o sea, ponerlo sobre la mesa y poder charlarlo, poder discutirlo, hacer grupos, ¿no es cierto?, en donde se piense entre todos, bueno, ¿qué sería la violencia, qué no sería? Y entre todos quiere decir no los grupos que se seleccionan desde la autoridad, ¿no?, como por ejemplo el tema de los foros, que eso es bastante complicado, ¿no?, el tema de los foros en provincia como en capital, sino más bien desde formas societales más horizontales, ¿no? Por ejemplo, en la escuela a mí me parece interesante la discusión entre maestros, alumnos y los padres de los alumnos, conformar una comunidad en donde se pueda discutir, poner arriba de la mesa, arriba de los pupitres, qué se entiende por violencia, qué entiende cada uno, y poder hacer una reflexión, varias etapas, ¿no es cierto?, de discusión, de charla, en donde se pueda discutir todo ese tipo de cosas.